Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartimos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por las dificultades que muchas veces pasamos, aunque caminamos con tu Hijo Jesús, aunque vamos, Señor, acompañado con el Señor. Hay momentos, Señor, en que hay necesidad en nuestra vida. Aunque nos comprometemos en tu viña, en tu iglesia, Padre amado, eso, Señor, nos libra de las dificultades que ofrece en el mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero confiado en tu palabra, confiado en nuestro Señor Jesucristo, que está para defendernos, para ofrecernos el pan de vida. Vamos caminando seguros, Señor. Y que tu palabra en este día pueda fortalecer a tantas personas, a los discípulos de Jesús, a la iglesia que están llorando, a la iglesia que están sufriendo, Señor, a los miembros del cuerpo místico de Cristo, que muchos de ellos están pasando necesidades, dificultades en su vida en este día, Padre. Por el poder de la palabra sea derramada tu bendición en el corazón de cada uno de ellos. Y compartimos en San Mateo, en su capítulo 12, verso 1 al 8, para gloria y honra de Dios. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si no lo hubiera entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor hoy, amado, derrame tremenda y poderosa bendición sobre cada uno de los que estará recepcionando, recibiendo esta poderosa palabra. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, en los evangelios que habíamos compartido días atrás, Jesús estaba glorificando a Dios, estaba alabando a su Padre por las grandes cosas, los grandes milagros, señales que Dios ha mostrado a los sencillos, a los pequeños. Estos discípulos, amados, fueron testigos de tantas cosas prodigiosas, de obras grandes que Jesús había hecho enfrente de ellos, delante de ellos. Bendito Dios. En cuántas oportunidades estos discípulos entraron con Jesús en lugares donde había muertos, pero la presencia de Cristo ha devuelto la vida a tantos muertos. Bendito Dios. Los leprosos se sanaron, los paralíticos se levantaron, los ciegos vieron, los mudos hablaron, los endemoniados se quedaron libres. Todos estos discípulos, amados, son testigos de momentos gloriosos, de momentos felices. Pero ahora dice la palabra de Dios que ellos, un día Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Este caminar, este peregrinar de Jesucristo, amado, es el peregrinar de la iglesia. La iglesia va caminando, la iglesia de Jesús va avanzando, y la iglesia de Cristo eres tú, que eres miembro bautizado. Mientras va caminando con Jesús,
Mientras los discípulos van avanzando con el Señor, dice la palabra que sintieron hambre. Bendito sea el santo nombre de Dios. Tremendo mensaje, amado. Aunque los discípulos se pueden ser testigos de tantos prodigios, de tantos milagros, aunque los discípulos de Jesús va caminando con el Señor, llegó el momento en que ellos, aunque estaba con Jesús, aunque caminaba con el Señor, dice la palabra que sintieron hambre. Esto es una necesidad que los discípulos tenían. Así como tantas personas hoy, amado, cuántas personas caminando con Jesús, coordinando una capilla, una parroquia, una comunidad, un grupo, un movimiento. Discípulos de Cristo que son predicadores, ministerio de música, de alabanza, intercesores, adoradores, bendito Dios. ¿Cuántos discípulos de Cristo que camina con el Señor, que va avanzando, bendito Dios, pero llega también momento en que sienten hambre? Tiene necesidad, necesita de paz. Hay momentos en que los discípulos de Cristo también no tienen un plato de comida en su casa. Capaz no tiene trabajo, necesita de alimento, necesita de medicamentos, necesita de un hospital. No porque uno sea discípulo de Cristo, amado, está exento de las dificultades, de los problemas. Ser discípulo de Cristo también muchas veces llega la tormenta en nuestra vida. Muchas veces también nuestra barca es sacudida por la tormenta, por los golpes, por las necesidades, bendito Dios, como estos discípulos de Cristo. Pero cuando llegó esa necesidad, cuando llegó ese hambre, siempre hay una salida para los discípulos de Cristo. Siempre hay un grano, una espiga que te pueda salvar. Mientras que tú estés seguro con Cristo, bendito sea el santo nombre de Dios. Ahí está la espiga para que tú puedas arrancar. Y Jesús está ahí para defenderte de aquello que te acusan, de aquello que te quieren impedir, que quieres seguir sufriendo, porque aparecen aquí fariseos diciendo: ¿cómo es que tus discípulos están arrancando las espigas en un sábado que está prohibido por la ley? Jesús sale ahí para defender a su iglesia. Jesús sale ahí, amado, sale para defender tus necesidades. El Señor, cuando tú caminas con Él, aunque los fariseos te ataquen, aunque los enemigos de Jesús vengan contra ti, el Señor está ahí para defenderte. Aunque la enfermedad te está atacando, aunque la necesidad, aunque el hambre, aunque las dificultades te está atacando, Jesucristo está ahí, amado, para defenderte, para decirte: este es mi discípulo, es intocable, su necesidad no tiene que ser prolongada. Él está ahí para que tus necesidades sean cubiertas. Por eso dice la palabra, amado, que encontramos en San Mateo, en su capítulo 14, versículo 22 en adelante. Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca para cruzar al otro lado del lago antes que Él, mientras Él despedía a la gente. Bendito sea Dios. Los discípulos de Jesús subieron a una barca. Comenzaron a avanzar esta barca para cruzar al otro lado del lago. Esto es el mundo. Esta barca es la iglesia. Los discípulos que están dentro de la iglesia van avanzando. Tienen que cruzar hacia el otro lado del lago, que representa la vida eterna, que representa el cielo. Tenemos que cruzar de este mundo al otro lado, que es el cielo, la morada celestial. Bendito Dios. Mientras navegaba tranquilamente esta familia, esta barca, esta iglesia, esta comunidad, estos servidores de Jesús, estos discípulos del Señor, dice la palabra que al llegar la noche, mientras que la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Bendito sea el santo nombre de Dios. A la medianoche, cuando el momento sea más oscuro, cuando la noche está más avanzada, bendito Dios, llegó una tormenta que comenzó a azotar, significa golpear la barca de los discípulos. Los discípulos, amados, que iban tranquilos, en el momento llegó un problema, una dificultad. Y esa dificultad comienza a golpear la barca de ellos.
Pero Jesucristo, para ver que Él no te abandona, aunque viene dificultad en tu vida, aunque llegue la enfermedad, aunque lleguen los problemas, bendito sea el santo nombre de Dios, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos. Dice que Jesús venía caminando sobre las tormentas. Dice que Jesús venía caminando sobre el agua. Mira cómo Jesús, en el momento en que ve su iglesia, la familia, los discípulos están pasando dificultades. Los discípulos que están pasando tormentas, que están siendo golpeados. En el momento Jesús desciende de la montaña para venir junto a su iglesia, para venir junto a sus discípulos que están pasando la circunstancia, para decirles: muchachos, no tengan miedo, soy yo, bendito Dios. Hoy Jesús te está diciendo a ti que está pasando dificultad. Tú que estás en el hospital, tú que tienes problemas con la justicia, tú que no tienes más trabajo, tu hijo que se desvía, o yo no sé cuál es la circunstancia como discípulo de Cristo que está pasando. Jesús viene caminando sobre la tormenta para decirte, como le dijo a ellos: calma, soy yo, no tengan miedo, bendito sea Dios. Jesucristo viene para calmar esa tormenta. Jesucristo viene, amado, para que pueda terminar los dolores, las dificultades, pero eso no significa de que tú no vas a sufrir. Llegó la tormenta, la dificultad, los azotes a la barca de los discípulos de Cristo, pero Jesús no deja mucho tiempo. Llega para que pueda fortalecer. Jesús llega para decirles: cálmense, no tengan miedo. Jesús viene a traer la paz en medio de esa tormenta, en medio de esos problemas que tú tienes. Ser discípulo de Cristo muchas veces es saber sufrir. Ser discípulo de Cristo es no acobardarse de los problemas, de las dificultades. Dice la palabra en 2 de Corintios, en su capítulo 11, versículo 23 en adelante: yo no soy más que ellos, dice San Pablo, comparándose con otros falsos siervos de Cristo. Aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, en peligro de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligro entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades muchas veces. Me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Bendito sea Dios, amado. Qué tremendo sufrimiento tuvo que pasar este gran siervo de Dios. La gente quería escuchar la prédica de Pablo. La gente quería recibir la visita de Pablo. La gente sabía, amado, que cuando Pablo llegaba iba a ocurrir prodigios, milagros. La gente sabía que Pablo tenía tremenda unción, tremenda sabiduría, tremendo conocimiento. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso la gente siempre mandaba a llamar a Pablo para que viniera a su iglesia, a su local, a su comunidad. Pero nadie sabía estos sufrimientos que él tenía que pasar cada misión. Nadie sabía que a Pablo le faltaba ropa. Nadie sabía que Pablo estaba pasando hambres, que él tenía persecución de su propio hermano, de su comunidad, de su propia congregación, de su propia religión. Le está persiguiendo, le está tirando piedra. Bendito Dios. A cuántos Pablo en estos tiempos, bendito Dios,
Dios, persona que quiere solamente que se vaya a orar en su casa, que se vaya a imponer la mano por él. Pero muchas veces ese siervo de Cristo ni siquiera tiene para su combustible. Muchas veces ese siervo de Cristo ni siquiera tiene un pan en su casa. Su hijo está llorando por un pedazo de pan, bendito Dios. ¿Cuántos siervos de Cristo sufriendo? ¿Cuántos siervos de Dios, amado, llorando en el silencio? Pero sigue siendo la esperanza para muchas personas. Porque el verdadero siervo de Cristo sabe sufrir. Sabe gozarse en el momento de gloria. Así como encontramos en Mateo 17 cuando Pedro, Santiago y Juan contemplaron la gloria de Dios. Vieron a Jesús transfigurados. Ellos decían: qué buenos estar en este momento aquí. Qué maravilloso estar en este lugar. Pero también hay oportunidades en que ellos tenían que pasar tormentas. Hay oportunidades en que ellos tenían que pasar dificultades. Hay oportunidades en que ellos tenían que, amado, inclusive abandonar a Cristo. Desaparecer, desesperarse. Qué tremendo es ser siervo de Cristo. Qué dificultoso muchas veces, bendito Dios. Pero el Señor Jesús está ahí siempre para defender a su iglesia. Y lo hizo Jesús a través de una comparación. Cómo es que el siervo de Dios tiene una salida. El siervo que está pasando hambre, que está pasando dificultades. El siervo de Cristo que está pasando tremenda tormenta. Jesús utiliza la comparación que hizo David. Y encontramos en 1 de Samuel en su capítulo 21. Verso 2 en adelante. Cuando David aún no era rey, fue con su ejército enviado por el rey Saúl para que pueda ir a una pelea, a una guerra. Pero dice que por el camino ellos sintieron hambre. Cuando David y su ejército tenían hambre, ¿a dónde se fueron para alimentarse? Y dice la palabra de Dios: cuando David llegó a la casa de Dios en el templo y preguntó al sacerdote: a propósito, ¿qué provisiones tienes a mano? Dame 5 panes o lo que encuentres. Y el sacerdote le contestó: el pan que tengo a mano no es pan común y corriente, sino que está consagrado. Pero te lo daré si tus hombres se han mantenido alejados de las mujeres. David le contestó con firmeza: como siempre que salimos a campaña de guerra, hemos estado alejados de las mujeres. Y aunque este es un viaje ordinario, ya mis hombres estaban limpios cuando salimos. Así que con más razón lo han de estar ahora. Bendito sea el santo nombre de Dios. David y sus hombres tenían hambre, tenían necesidad, porque ellos se van para pelear. Esta imagen, amado, vemos hoy los siervos de Dios que están ahí siempre en combate. Los discípulos de Cristo están siempre en combate contra Satanás, contra el mundo, contra todas dificultades. Entonces la palabra dice, amado, que David, cuando sintió hambre, no se fue a un supermercado. Cuando sintió necesidad, no se fue, amado, a un lugar donde se venda comida. Se fue directamente a la casa de Dios, al templo de Dios, donde está el sacerdote. ¿Para qué? Para pedir pan. Bendito sea Dios. Qué tremendo significado para ti hoy y para mí. Tú que estás pasando necesidad, vete a la iglesia, vete al templo. Ahí hay sacerdote que te va a ofrecer. No es pan común y corriente, no es una panadería. Te va a ofrecer el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo de Cristo, la presencia real de tu Dios, que te fortalecerá para tu lucha, que te levantará para seguir combatiendo. Bendito sea santo nombre de Dios. Qué maravilloso mensaje Jesús hoy nos ha dejado, amado. Cuando los soldados de Cristo tengan hambre, tienen que ir al templo. Y el sacerdote ahí te ofrecerá no un pan común y corriente, sino un pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo. Y el diablo sabe, amado, que ese pan consagrado no es conveniente para Satanás que tú te alimentes. Por eso Satanás, lanzando sus soldados con corbata, con traje, con Biblia, ¿para qué? Para engañarte y decirte que no te acerques a ese pan, presencia real de Cristo. Porque Satanás sabe que si tú te alimentas con el cuerpo de Cristo,
tendrá una fortaleza irresistible para el diablo. Por eso hoy, mi amado, si tienes hambre, si tienes necesidad, entra en la casa de Dios. Ahí hay pan consagrado para ti, de la mano del sacerdote de Jesús. Bendiciones y comparte este audio.